Buenos días, señora Nieves Perulles, gerente y socia del despacho Fabregat Perulles Sales. Darle la bienvenida a este congreso de Women Evolution y preguntarle cómo desde vuestro despacho de abogados acompañáis a las organizaciones en este entorno tan cambiante. Bueno, nosotros tenemos un logo en nuestra empresa que decimos que somos part of your team. O sea, nosotros intentamos integrarnos en la cultura del cliente, de la empresa. O sea, nos intentamos meter dentro. Nuestro mercado es muy competitivo, como sabes, abogados somos 10.000 y nosotros tenemos un contacto muy directo el socio con el cliente. E intentamos entender lo que hacen, a dónde van, qué producto tienen, cuál es su filosofía. Tenemos muchos clientes extranjeros y tenemos la experiencia que todos los socios hemos vivido trabajado fuera. Y bueno, esto yo creo que es lo que nos diferencia un poco y con los que vamos acompañando. Y post pandemia, pues más difícil todavía. Les decimos que, como decía Alicia, se tienen que adaptar, reinvertirse, sobrevivir, luchar y trabajar mucho para seguir, ser uno de los que siguen. Nieves, si tuvieseis que dar un consejo a una joven emprendedora, ¿cuál sería? Primero, que sea luchadora y que no se deje achantar, o sea, que crea en sí misma, que tenga confianza y que sepa que es igual de válida que un hombre, porque lo estamos demostrando. Yo creo que desde que empecé a trabajar ahora, bueno, ha cambiado muchísimo, cada vez hay más mujeres en puestos de dirección y se demuestra que lo hacen bien. Y las empresas que tienen líderes femeninos, pues funcionan mucho mejor. Creo que las mujeres tenemos unas cualidades de entender, de empatía, de ponernos en situaciones que quizá no tienen los hombres. Yo creo en la combinación, ¿eh? No creo que solo que las mujeres sean buenas, creo que hacemos un buen equipo. Los buenos equipos están formados por hombres y mujeres. Y las mujeres tienen que luchar y saber hacerlo y saber buscarse su sitio. Sí, la abogacía evidentemente es un mundo bastante masculino, bueno, como muchos otros, pero bueno, quizá el mío me toca a mí. Pero va cambiando. Y yo creo, y bueno, yo soy la socia directora de mi despacho, o sea que creo que aquí hay una muestra de que cada vez hay más, no hay muchas, pero bueno, hay más que nos vamos haciendo. Creo que entendemos y sabemos quizá compartir nuestro tiempo mejor que los hombres y esto es... Bueno, hay que ponerlo en valor también. Y la empatía, sobre todo yo creo que la empatía y el saber entender, el saber ver con una mirada cómo está la gente, yo creo que esto los hombres no lo saben hacer. Saben hacer otras cosas mucho mejor que nosotras, ¿eh? Entonces yo creo que la combinación de las dos cosas es lo que hace que un equipo funcione. Bueno, estamos aquí primero porque conocemos a Lidia hace mucho tiempo y ella, bueno, creo que es una gran profesional, y luego pues porque comparte valores que compartimos nosotros y estamos en este tema porque ella apoya el liderazgo femenino, que para nosotras es muy importante ponerlo en valor. Y siempre la hemos apoyado y mientras vaya por este camino, pues espero que seguir apoyándola, porque creo que eventos como este hacen que las mujeres poco a poco nos vayamos viendo más y son buenos.